Es mi intención la de contaros cómo escribo cuentos de terror, pero antes quiero rendir mi particular homenaje a los escritores que han escrito o escriben aún cuentos o novelas de terror y que admiro. Rindo homenaje también a los iconos cinematográficos ya olvidados y cuya reinvención en estos tiempos que nos ha tocado vivir es lamentable a mi juicio. Agradezco la existencia pasada de este hombre de aspecto tan desdichado, narrador genial y poeta. Me satisface que al menos durante un par de años pudiese gozar del amor de su vida, de su prima Virginia. Todos le debemos mucho a este hombre, creador de Drácula. Releamos la obra La hija del rey de los elfos, en la que el barón de Dunsey plantea el tema de una elfa inmortal que se convierte en mortal por el amor a un hombre, personaje precursor de esta bellísima elfa Aswyn del Señor de los Anillos. Nos dice este escritor a través de uno de sus personajes: el verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros tiempos. Un hombre que cree en los aparecidos y que se imagina distinguir un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su tremendo horror. Horror y misterio quizás podamos experimentar leyendo los cuentos de Arthur Machen. En Luz Interior, uno de sus personajes se pronuncia de este modo tan contundente: mi esposa solamente me pidió una cosa, que la matara cuando finalmente sucediera lo que yo le había contado, y he cumplido esta promesa. Con Lovecraft, el auténtico horror deberíamos experimentarlo más con la presencia de razas alienígenas que con la aparición de fantasmas. El terror proviene de lo cósmico en lugar de lo sobrenatural. A menudo fingí creer en fantasmas, y fingí creerlo festivamente, y ahora que soy uno de ellos, comprendo por qué las tradiciones los representan dolientes e insistiendo en volver a los sitios que conocieron cuando fueron mortales. La verdad es que vuelven. Reconozco que le debo la afición a los cuentos de terror a la lectura de Cuando fui mortal. Me gustaría transmitirle mi agradecimiento a su autor, quien supongo no verá este vídeo. No obstante, dejo constancia aquí de cuánto le debo. Podríamos consumir horas pasando fotogramas de las películas de terror más memorables y muchos días hablando sobre sus actores y directores, pero ese propósito no es posible. Solo he escogido un puñado de figuras para mí entrañables y dignas, entre ellas la de este tristísimo príncipe Orlok, interpretado por Mark Shred, o la de este vampiro de aspecto tan histriónico, que hoy solo sería un mamarracho desprovisto de resonancias terroríficas y que, a mi juicio, encarna el mito del vampiro con más decencia que las interpretaciones actuales del mismo mito. Si de algo peca la interpretación de Bela Lugosi es sencillamente de un exceso de elegancia, jamás de las cejijuntas interpretaciones recientes. El nervioso Lorre interpreta a un vampiro sin capa y sin colmillos, tortuoso, siniestro, como la persona real en la que se basó su personaje, concretamente en Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, quien bebía la sangre de sus víctimas. Con Christopher Lee se alcanza el máximo contrapunto de elegancia y terror, atributos del conde Drácula. Pero es el director Herzog quien logra desvelar el drama de Nosferatu, ese cansancio vital acumulado durante siglos, de una existencia condenada a perseguir temblorosamente sangre humana, alimento que perpetúa ese tedio insufrible del que se queja Nosferatu. Gary Oldman, el último vampiro con clase. Quizás Drácula ha muerto, y no porque le hayan clavado una estaca en el corazón, sino porque las novísimas claves estéticas en cine y en literatura no logran transmitir su sempiterno enigma. He aquí una muestra de ello. Cuando escribo un cuento de terror, sigo mi particular liturgia. Escribo después de la merienda, siempre bajo una luz artificial,
Utilizo una vieja máquina hispano-olivetti. Quizá por superstición me pongo bajo la influencia de esta bestezuela que traje de El Salvador. Tras una copa de Oporto Calen, me pongo manos a la obra. Siempre corrijo con una pluma estilográfica, nunca jamás con un bolígrafo, y tampoco con un lápiz. Por último, leo en voz alta lo corregido. Aún era capaz de recordar momentos, o más bien de ver imágenes temblorosas de tantos días vividos. Veía números, negras columnas de números, y fuego. Ignoraba cómo podía hallarse físicamente en la ciudad después de tanto tiempo vagando en la niebla.